Hola a todos y todas. Hoy nuevamente nos reunimos para un espacio más de capacitación. Agradecer, como siempre, a la Escuela de Capacitación Judicial, a nuestra coordinadora, la licenciada Corbera, por ayudarnos a compartir estos espacios. Vamos a hablar de un tema muy interesante, como es el tema del control y dirección de las audiencias, los principios procesales que en ella se aplican y cómo en estos casi 11 años ha evolucionado la práctica y cómo a los jueces y juezas nos ha cambiado la forma de realizar las audiencias. Cualquiera pensaría que después de tantos años esto es una circunstancia que ya está por todos conocida, pero la verdad es que siempre tenemos ingreso de nuevos compañeros, siempre tenemos modificaciones que se le han hecho a la normativa y de alguna manera pues es importante también conocer sus expectativas y conocer sus controles y tratar de unificar de tal manera que el beneficiado en último caso, como siempre, sea el justiciable. Nuestro principal interés es darle a las personas que acuden a nuestros tribunales un servicio de calidad y siempre dentro del marco de la ley, siempre dentro del ordenamiento jurídico, darles la solución que a derecho corresponde a sus conflictos. Y eso tiende por pasar por este tipo de situaciones en las que debemos de resolver frente a toda pretensión con esa pronta pero además cumplida justicia que tanto exigen las personas. Es un tema interesante, es un tema que nos pone a reflexionar porque establecer si el control y dirección de las audiencias es uno solo, cómo podemos hacer un concepto único de audiencia o si eso no es posible, si cada audiencia, la audiencia preliminar, la audiencia preparatoria, la audiencia probatoria, las audiencias especiales, tienen su propia conceptualización, su propia función y lo más importante, su propia estructura. Hacer un examen de validación en el Código Procesal Civil y Mercantil y establecer si las reglas generales que establece el código a partir del artículo 200 son precisamente de aplicación para todas las audiencias o si cada una de ellas hay que irla adaptando, si son reglas básicas, reglas fundamentales, que hay que irla adaptando para el momento en que nos toque dirigir una audiencia. Y que si eso depende de cada clase de proceso, si los principios generales del proceso son los mismos principios que vamos a aplicar en las audiencias, cuál es el cambio, cuál es la modalidad o cómo debemos de entender a cada uno de ellos. Esa va a ser parte de nuestra temática, parte de nuestra práctica en este tiempo que vamos a compartir y por supuesto a través de esta nueva modalidad muy importante para que nosotros establezcamos este tipo de comunicación. Obviamente tenemos que decir que uno de los principios básicos que sustentan nuestra normativa procesal civil y mercantil es el principio dispositivo, ¿no? Es el instrumento que ostenta la jurisdicción para la resolución definitiva e irrevocable de los conflictos entre las personas y entre las personas y la sociedad. No puede iniciarse un proceso civil y mercantil si no es a partir de la motivación que haga el propio interesado con su demanda o con su solicitud y de esta manera establecemos claramente la dimensión de su pretensión y podemos nosotros a través del control jurisdiccional determinar si esa pretensión es lícita, si esa pretensión es clara, si esa pretensión es posible o si por otro lado tenemos que hacer ajustes a esa pretensión, ajustes legales a esa pretensión y de esa manera hacer prevenciones, determinar cuáles son aquellos elementos que a nuestro criterio no se han complementado y
poderlos lograr si la pretensión en su finalidad última es posible jurídicamente hablando. Un concepto funcional respecto de estos temas tan importantes como la jurisdicción y la acción es precisamente para determinar en qué casos tenemos jurisdicción los jueces y establecer ese nuevo concepto de derecho de acción del que habla el derecho procesal moderno, ¿verdad? Elevado casi a la categoría de derecho fundamental, porque toda persona tiene esa facultad, ese derecho de asistir a los tribunales a pedir lo que en derecho corresponde, y que seamos los tribunales quienes les demos respuesta a esa pretensión. Por lo tanto, el derecho de acción la tiene toda persona que considere que de alguna manera sus pretensiones han sido vulneradas o sus pretensiones no han sido reconocidas y necesita de la acción de la justicia para que esto sea posible. Y por lo tanto decimos, un primer examen que hacemos los jueces y juezas es determinar si ese derecho de acción está bien planteado y si nosotros tenemos jurisdicción y si tenemos competencia para conocer de esa determinada pretensión. Y luego, en su momento oportuno, ustedes estudiaron los mecanismos para conseguir esa tutela judicial efectiva a través del correspondiente proceso. En esta ocasión nosotros hablaremos de los elementos subjetivos porque precisamente estamos en el tema fundamental que es el control y dirección de las audiencias, donde los elementos relevantes para hacer valer esos derechos son obviamente el Estado a través de la figura del juez, ¿verdad? Y las partes que solicitan, que piden que ese derecho que consideran conculcado, que consideran que debe ser reconocido, que consideran que debe ser tutelado, lo plantean frente a nosotros, con la correspondiente representación procesal, porque sabemos que en materia procesal civil y mercantil necesitamos de la representación a través del abogado y en esa medida entonces los sujetos fundamentales para toda audiencia serían el juez que representa a la autoridad que va a dirimir esa controversia, a las partes, la parte demandante y la parte demandada, que son quienes van a motivar al sistema de justicia, y sus apoderados, sus abogados, quienes con el conocimiento jurídico necesario van a plantear esas pretensiones frente al juez. En otras instancias, pues podríamos tener al recurrente y al recurrido, al ejecutante y al ejecutado, y por eso decimos que uno de los temas fundamentales a dirimir es si todas las audiencias pueden tener ese mismo control, esa misma dirección, independientemente de la clase de proceso o del momento procesal que estemos valorando. Siempre hemos tenido este deseo de conocer, de dirimir, de aprender cada momento más, y desde teorías de la relación jurídica y teorías de la situación jurídica nos llevan a hacer estas valoraciones que recién hemos hecho, ¿verdad? Esa importancia, ese elemento fundamental del cual vamos a seguir hablando en otro momento, según vayamos desarrollando la temática que nos corresponde. En este video únicamente nos toca platicar un poco sobre el tema de los principios procesales en el momento de las audiencias. ¿Cuáles y cómo son esos elementos para que nosotros podamos desarrollar de una manera más efectiva esa relación jurídica que se da entre el juez y las partes? Obviamente es una relación jurídica, esa relación juez-parte es una relación jurídica regulada por el derecho,
que tiene su propia naturaleza jurídica, que tiene su propia relación jurídica, que tiene como objetivo dirimir ese conflicto y dar esa solución que sea la que el derecho nos hace otorgar, ¿verdad? Obviamente toda relación jurídica, toda situación jurídica tendrá una resolución de derecho. ¿Cuál es la función del juez y las partes en esta temática? Pues la función del juez y las partes en esta temática obviamente es preservar la naturaleza jurídica de la pretensión, preservar la naturaleza jurídica de las partes, de manera que la solución definitiva es una de las cosas que todos los conocedores del derecho tenemos presente, y es que en un conflicto una de las partes tendrá la razón y esa parte será la que con sus elementos probatorios nos hayan llevado a ese convencimiento. A través de este desarrollo integral de las audiencias, a través de este desarrollo integral de los interrogatorios. Por eso esos temas importantes que vamos a seguir conociendo tienen que ver con los interrogatorios, tienen que ver con las objeciones y tiene que ver con la resolución definitiva que nosotros demos, que en todo caso tiene que ser una solución jurídica razonada, completa, estable, que mantenga el Estado de Derecho y que, como toda resolución jurídica, pueda ser controlable a través de los medios impugnativos correspondientes. No debemos de olvidar que uno de los principios básicos del derecho es precisamente la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la posibilidad de impugnar una resolución que a nuestro criterio pues no haya sido dada conforme a los elementos probatorios que hayamos aportado. Acordémonos que nuestra pretensión solo podrá tener efectividad si estamos conscientes de que hemos presentado la prueba que es pertinente, la prueba que es legal, la prueba que es lícita y que sobre esa base el juez ha emitido su resolución. Y también tenemos que recordar que para el tema de las audiencias, pues simplemente no tendremos audiencias no tendremos audiencia probatoria si no tenemos testigos, si no tenemos peritos, si no tenemos partes que declaren. Esa es la estructura de nuestro sistema y eso es precisamente lo que determina este control de las audiencias. Hemos dicho que uno de los principios básicos es el principio dispositivo, sin el cual definitivamente el proceso no inicia y ni las partes ni los jueces podríamos determinar su alcance y su ámbito de aplicación. Una vez que el principio dispositivo ha sido desplegado y el juez entra a conocer de esa pretensión jurídica, existen el resto de principios que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Obviamente uno de los principios fundamentales es el principio de legalidad. No puede haber pretensión válida si no está dentro del marco normativo que la ley nos ha establecido y ese será de aplicación siempre independientemente del momento procesal en que nos encontremos. El principio de legalidad va a regir todo el proceso dentro y fuera del régimen de las audiencias, ¿no? Es el que nos permite recibir el proceso, darle el trámite correspondiente y que cada acto procesal se vaya desarrollando conforme el legislador lo ha establecido. Obviamente ya en el tema de las audiencias, sin dejar de ser importantes el resto de principios, nosotros entenderemos que hay principios fundamentales y que debemos tener muy presentes en el momento de estar desarrollando la audiencia. Uno de estos temas que debe de preservarse y que es de la propia estructura de la audiencia es el principio de contradicción, ¿ya? Las partes tendrán derecho
a participar en la audiencia en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el principio de contradicción e igualdad es ese principio básico que nos va a regir al momento de estar en esa audiencia, ¿no? Frente a una pretensión del demandante tendrá su correspondiente respuesta por parte del demandado en igualdad de condiciones, en igualdad de tiempo, en igualdad de oportunidades. Son dos principios que van íntimamente unidos, el principio de contradicción y el principio de igualdad. Sin dejar de lado, obviamente, el principio fundamental de las audiencias, que es el principio de oralidad y el principio de inmediación. Las audiencias son orales, ya tienen un régimen de garantía de que esa audiencia va a desarrollarse con todos los fundamentos legales que el código ha establecido para tal fin, y entre ellos obviamente va a estar el tema de la documentación de esa audiencia. No porque la audiencia sea oral, esta no va a tener un sustento o un respaldo, ya sea en papel o ya sea en el sistema de grabación, dependerá de los sistemas que el juzgado o el tribunal donde se esté desarrollando la audiencia posea, y de esa manera nos quedará la garantía de acreditación de que lo que ha sucedido en esa audiencia está debidamente documentado, y nuestro respaldo para cualquier acto procesal de impugnación o para el acto de ejecución o para el acto de validación de los instrumentos que de esa audiencia podamos obtener. Recordémonos que el acta de la audiencia, dependiendo de la audiencia en la que estemos, nos va a servir como título de ejecución, nos puede servir como título ejecutivo, nos puede servir como respaldo de la ejecución forzosa. Es importante entonces que ese documento que emana de esa audiencia tenga todos los requisitos y todas las características que la ley exige, dependiendo de la naturaleza propia de la audiencia, dependiendo de ese desarrollo conceptual de la audiencia. Si nosotros sabremos que el documento que va a quedar como prueba del desarrollo de esa audiencia va a tener su respectiva utilidad en el próximo estadio procesal, ya sea esto en un proceso de ejecución forzosa, ya sea esto en un proceso de cumplimiento voluntario. Eso dependerá en todo caso del tipo de audiencia que hayamos desarrollado. Por eso es importantísimo la inmediación del juez en esa audiencia. Él es el que va a dar fe de lo que ahí se ha desarrollado y de lo que ahí se ha acordado, y es importante entonces que los jueces y juezas tomemos en consideración que ese documento le va a servir a los justiciables para ese desarrollo posterior de la audiencia. Y en esa medida entonces tenemos que, ya hemos hablado de los principios básicos que rigen la audiencia. Un principio importante que debemos de respetar como jueces y juezas es el principio de congruencia. Es fundamental que lo que resolvemos, que la decisión que tomamos tenga una vinculación directa con la prueba que se nos ha presentado. Acordémonos que el principio de congruencia nos establece que los jueces tenemos la obligación de resolver lo que se nos ha pedido en la medida en que se nos hayan presentado las pruebas correspondientes para emitir esa resolución. El juez no debe resolver ni menos de lo que se le ha aprobado, ni más de lo que se le ha aprobado, sino debe resolver estrictamente aquello que ha llegado, a lo cual ha llegado a su convencimiento a través de la aportación que las partes han hecho de la prueba pertinente.
Una decisión sin fundamento probatorio, pues es una decisión carente de legalidad. Es una decisión que rompe con ese principio tan sagrado del que hemos venido hablando, que es el principio de legalidad. Entonces decimos el principio de congruencia es ese principio fundamental que nos dará la decisión que tomemos esté fundamentada en la prueba que se nos haya presentado. Otro principio fundamental de las audiencias, obviamente, no deja de ser el principio de publicidad. Principio de publicidad sobre el cual los jueces debemos de tener mucho cuidado, porque no es solo dar acceso a las personas a la audiencia, sino por el contrario es dar acceso a las personas a la intervención en las audiencias. Darle la oportunidad a las partes que presenten sus alegaciones y que éstas sean claras de tal manera que nosotros como jueces y juezas podamos resolverlas en la medida en que se nos van planteando. La publicidad sí es fundamental, la publicidad externa, porque es la oportunidad de que la sociedad controle un poco el quehacer judicial, pero creo que es más relevante la publicidad interna, que es la fundamentación que como jueces y juezas hacemos de esa resolución, porque en esa medida las partes conocen claramente nuestros fundamentos, saben por qué hemos llegado a esa solución y la compartan o no, estarán convencidos de que ese es el resultado de su trabajo como abogados y abogadas. Debemos de decir que nos llena de satisfacción a estas alturas que la escrituralidad haya ido quedando un poco en el olvido y que tratemos en toda medida de que sea este sistema por audiencias el que rija todos los procesos. En este momento ya no tenemos procesos escritos judicialmente hablando, todos tienen que desarrollarse frente a las partes. Por eso, como principios relevantes, no podemos olvidar estos que hemos recordado en este video, de tal manera que entendamos que la sociedad, los solicitantes de justicia, tienen ese derecho a conocer quiénes son las personas que les aplican la ley y por qué se ha llegado a esa aplicación. Por lo tanto, los temas relevantes en las audiencias, no nos queda duda que son las alegaciones de las partes, porque con ellos se da inicio al proceso a través del principio dispositivo, ¿no? Las pruebas, porque con ellos se da cumplimiento a esa tutela jurisdiccional efectiva. La oralidad, porque con ella se da ese acercamiento entre los solicitantes de la jurisdicción y los aplicadores de la justicia. La inmediación y la concentración, porque en esa medida vamos siendo más efectivos. Y obviamente sin olvidar la legalidad dentro de todo este desarrollo probatorio. ¿Qué ha cambiado a raíz de la introducción de las audiencias al nuevo proceso civil y mercantil? Bueno, que en el proceso escrito no existía la aplicación directa de estos procesos. El juez rara vez inmediaba la prueba. El juez valoraba documentos que se le presentaban en el cual estaban las respectivas declaraciones de las partes y ya no se tenía ese contacto directo ni con el testigo, ni con las partes, ni con los abogados. Y la revolución obviamente fue cambiar de ese sistema escrito a este sistema por audiencias, donde los jueces y juezas dejamos de ser los protagonistas principales en el desarrollo de las audiencias.
En el desarrollo de las audiencias, el abogado del demandante es el sujeto procesal que tiene el deber de asistirlo y le corresponde probar sus pretensiones y convencer al juez de los hechos que le ha planteado. El abogado del demandado, obviamente, es el sujeto procesal que asiste al demandado y que ejerce la defensa técnica de manera activa, teniendo la obligación de probar o de establecer las pretensiones de su cliente o de contradecir las pretensiones de la parte demandante. Y el juez es no el protagonista, pero sí una parte fundamental del desarrollo del proceso y del desarrollo de la audiencia, ya que es el sujeto procesal que tiene la carga de juzgar, con base a las pruebas presentadas. Obviamente esa es una tarea difícil, pero es nuestro deber hacerlo siempre con fundamento en estos principios y en estos aspectos básicos que hemos tratado de recordar en este video. Establecer que las condiciones en este momento no son las más favorables, que este problema de salud nos ha venido a cambiar un poco la dinámica, pero eso no puede en ningún momento construir una situación jurídica adversa a la que ya teníamos. Aún con toda y esta circunstancia que estamos atravesando, debemos de potenciar porque las audiencias se realicen, porque las partes tengan ese contacto con los jueces y las juezas, porque es una manera de transparentar la aplicación de la justicia y porque fundamentalmente es una manera sustancial de conocer a los peticionarios de la justicia en este país y que ellos también tengan el conocimiento de la persona que los está juzgando a través de esa inmediación y de esa oralidad. Es como siempre un gusto para mí trabajar para ustedes, recordar estos temas básicos. Dejo mi correo electrónico por cualquier contacto que quieran tener conmigo, es margarita-s-s@yahoo.com y seguiremos en contacto porque este es un primer video con el cual vamos a desarrollar en esta nueva modalidad virtual estas temáticas tan interesantes y tan apasionantes. Que tengan todos y todas un feliz día y nos seguimos conectando a través de estos medios.